La gente no te busca solo cuando necesita algo porque seas débil. Te busca porque construiste una identidad psicológica tan sólida de persona confiable que ahora estás atrapado en ella. Y cada vez que respondes a esa llamada nocturna, cada vez que resuelves ese problema que no es tuyo, no estás siendo generoso. Estás traicionando la parte más profunda de tu psique sin darte cuenta. Conozco ese agotamiento. Esa sensación de ser el recurso de emergencia de todo el mundo pero el plan principal de nadie. Tu hermana te llama llorando a las 11 de la noche, pero cuando organizas tu cumpleaños, está muy ocupada. Tu compañero de trabajo te busca cada vez que hay crisis, pero cuando necesitas ayuda, de repente todos tienen urgencias más importantes. Y lo peor no es que ellos te usen. Lo peor es que algo dentro de ti siente que si dices no, dejarías de ser quien eres. Eso no es generosidad. Es un mecanismo psicológico que yo, Carl Jung, identifiqué hace casi un siglo, y que sigue aprisionando a millones de personas buenas que confundieron su máscara social con su verdadera identidad. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas estudiando por qué ciertas personas construyen máscaras sociales tan perfectas que terminan viviendo atrapadas dentro de ellas. Y descubrí algo perturbador: la persona que siempre está disponible para todos no está siendo noble. Está cumpliendo un guión inconsciente que escribió probablemente en la infancia, cuando aprendió que solo era valioso si era útil. Quédate hasta el final porque voy a revelarte una técnica específica para identificar cuando tu máscara de disponibilidad está traicionando tu verdadero yo, y cómo romper ese ciclo sin sentir que estás traicionando tu identidad. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte, porque en este canal no hacemos autoayuda superficial. Hacemos psicología profunda que Carl Jung desarrolló estudiando la psique humana durante más de 50 años. Déjame explicarte qué es la persona en términos psicológicos reales. La persona es la máscara social que todos necesitamos para funcionar en sociedad. Es el rol que desempeñamos, el profesional competente, el amigo solidario, el familiar responsable. Yo descubrí que esta máscara no es mala en sí misma. Es absolutamente necesaria. El problema surge cuando la máscara se vuelve tan rígida, tan perfecta, tan identificada con tu sentido de identidad, que ya no puedes quitártela ni siquiera cuando estás a solas contigo mismo. Cuando esto sucede, la persona traiciona al self, que es el centro verdadero de tu psique, tu esencia más profunda. El self es quien realmente eres cuando nadie te está mirando, cuando no tienes que cumplir ningún rol. Y aquí está el drama psicológico: cuanto más perfecta es tu persona de persona siempre disponible, más lejos te encuentras de tu self verdadero. Piensa en la persona como un traje de buzo profesional. Cuando te sumerges en las aguas sociales, ese traje te protege, te permite moverte, te mantiene a salvo. Pero imagina que el traje se fusiona con tu piel. Ya no puedes quitártelo. Duermes con él, comes con él, intentas respirar aire fresco, pero el casco sigue puesto. Eso es lo que sucede cuando tu persona de disponibilidad se vuelve tu identidad completa. No estás siendo tú mismo siendo generoso. Estás atrapado dentro de un rol del cual ya no sabes cómo salir. Y aquí está lo que descubrí en mi trabajo clínico: las personas con las personas más rígidas no son las egoístas. Son las más consideradas, las más responsables, las que aprendieron desde niños que su valor dependía de ser útiles. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Tu persona de disponibilidad emite señales inconscientes constantes. No verbales, no intencionales, pero absolutamente detectables para ciertas personas. Es como si llevaras un cartel invisible que dice: resuelvo problemas ajenos aunque me cueste mi propia paz. Y las personas que no han desarrollado sus propios recursos internos detectan ese cartel a kilómetros de distancia. Pero aquí está la trampa psicológica más cruel: cada vez que respondes a esa demanda externa, cada vez que resuelves ese problema que no es tuyo, refuerzas la persona y alejas más el self. Tu psique interpreta que ser útil es quien eres, no solo lo que haces. Y cuanto más lo haces, más difícil se vuelve detenerte sin sentir que estás traicionando tu propia esencia. Por eso no puedes simplemente dejar de ser buena persona. Porque en tu psique, esa persona de disponibilidad y tu identidad se fusionaron hace años. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la vida real. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando una escena muy específica. Son las 10:30 de la noche del domingo. Mañana tienes una presentación importante en el trabajo. Ya te acostaste, ya apagaste la luz. Y entonces, tu teléfono vibra. Es tu prima. La que no te felicitó por tu cumpleaños hace 3 meses, la que ignoró tus últimos 4 mensajes.
Pero ahora tiene una emergencia, necesita que le expliques cómo llenar un formulario del banco. Ahora. A las 10:30 de la noche del domingo. Y observo algo fascinante en tu psique, durante exactamente 2 segundos, tu self verdadero te dice, puedo responder mañana, necesito descansar. Pero inmediatamente, como un resorte automático, tu persona de disponibilidad aplasta esa voz y responde, claro, dime qué necesitas. Pasas la siguiente hora explicándole algo que ella podría haber resuelto con una simple búsqueda en internet o esperando hasta mañana. Llegas a tu presentación agotado. Nadie lo nota. Nadie lo agradece. Pero algo en ti siente que cumpliste con quién eres. Por el inconsciente colectivo. No cumpliste con quién eres. Cumpliste con la máscara que llevas puesta desde que eras niño y aprendiste que solo eras importante cuando eras útil. Segundo escenario. Imagina que te observo en tu lugar de trabajo. Hay una compañera que hace 6 meses pasó por un divorcio difícil. Al principio, pedía tu consejo ocasionalmente. Tú, desde tu persona de persona comprensiva, escuchabas con empatía genuina. Hermoso. El problema es que 6 meses después, ella sigue llegando a tu escritorio 3 veces por semana con el mismo drama. Ya no busca consejo. Busca un contenedor emocional donde depositar su angustia, vaciarse, y volver a llenarse de la misma angustia para regresar 3 días después. Y lo fascinante desde mi perspectiva psicológica es esto, cada vez que ella se acerca, tu self te susurra, esto ya no me corresponde, ella necesita ayuda profesional, no mi tiempo de trabajo. Pero tu persona automáticamente activa el rol de escucha comprensiva. Porque si no lo haces, ¿quién serías? Una persona egoísta, ¿verdad? No. Serías una persona con límites saludables. Pero tu persona está tan identificada con ser el soporte emocional de los demás, que percibe los límites como traición a tu identidad. Mientras tanto, tus propios proyectos se retrasan. Tu propio estrés aumenta. Pero la persona sigue funcionando impecablemente, alimentándose de tu energía vital mientras el self verdadero se marchita en silencio. Tercer escenario, y este me perturbó profundamente en mi práctica clínica. Imagina que finalmente te das cuenta del patrón. Decides establecer un límite. Tu amigo te pide prestado dinero por 5ª vez este año, nunca te ha devuelto las cantidades anteriores, y esta vez le dices, no puedo en este momento. Una respuesta completamente razonable, ¿verdad? Pero observo lo que sucede en tu psique en las siguientes 72 horas, no sientes alivio por haber puesto un límite. Sientes una culpa devastadora. Tu persona de disponibilidad interpreta ese no como si hubieras traicionado tu propia esencia. Empiezas a racionalizar, tal vez si tenía el dinero, quizás fui egoísta, ¿y si realmente era una emergencia? No estás sintiendo culpa saludable por haber hecho algo malo. Estás sintiendo el terror psicológico de haber actuado fuera de la persona que construiste durante décadas. ¿Por todas las funciones psíquicas? Esa no es tu conciencia hablando. Es la persona resistiéndose a ser cuestionada, porque si la persona cae, temes que no quede nada debajo. Pero te equivocas. Debajo está el self, esperando pacientemente que lo redescubras. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte un método específico que desarrollé trabajando con personas atrapadas en esta dinámica. Aquí está la técnica de reconocimiento del self traicionado. Paso 1. Identificar la señal de alarma psíquica. ¿Qué hacer? Durante los próximos 7 días, cada vez que alguien te pida algo, detente exactamente 3 segundos antes de responder. En esos 3 segundos, pregúntate, ¿qué quiero responder? Versus, ¿qué siento que debo responder? Anota mentalmente si hay diferencia entre ambas respuestas. Cuando hacerlo, inmediatamente cuando recibas cualquier petición, por mensaje, llamada o en persona. ¿Cómo hacerlo? Literalmente cuenta hasta 3 en tu mente. No respondas de inmediato. Si la persona pregunta, ¿estás ahí?, responde, sí, estoy pensando. Esta pausa de 3 segundos rompe el automatismo de la persona. Tiempo necesario, 3 segundos por petición, pero el impacto psicológico es enorme. Paso 2. Diferenciar entre self y persona. ¿Qué hacer? Crea 2 columnas en un papel. Columna izquierda, lo que mi persona dice que soy. Columna derecha, lo que mi self necesita. Llena ambas columnas con total honestidad durante 3 días. Cuando hacerlo, cada noche, antes de dormir, durante exactamente 10 minutos.
cómo hacerlo. En la columna izquierda, escribe los roles que cumpliste hoy. Soy la persona que siempre escucha, soy quien resuelve problemas familiares, soy el recurso de emergencia. En la columna derecha, escribe lo que tu self verdadero necesitaba silencio, necesitaba que alguien me preguntara cómo estoy, necesitaba decir no. Frecuencia, todas las noches durante 3 semanas seguidas. Paso 3, practicar el no sin justificación excesiva. ¿Qué hacer? Cuando necesites establecer un límite, responde con máximo 15 palabras. Sin explicaciones largas, sin justificaciones elaboradas, sin disculpas múltiples. Ejemplos prácticos, en vez de es que tengo muchísimas cosas pendientes y estoy muy cansado y además mañana tengo que madrugar, di simplemente, no puedo ayudarte con eso en este momento. En vez de me encantaría pero es que justo ahora ando muy complicado con, di, esta vez no me es posible. Resultado esperado, la primera vez que lo hagas, sentirás terror. Eso es la persona resistiéndose. No es tu self. Es la máscara temiendo perder control. Lo que puedes esperar realmente. Primeras 2 a 3 semanas, sentirás culpa intensa cada vez que pongas un límite. Esa culpa no significa que estés haciendo algo malo. Significa que estás desafiando décadas de condicionamiento psicológico. Tu persona va a luchar. Déjala. Obstáculos comunes, algunas personas se enojarán contigo. Esas son precisamente las personas que se beneficiaban de tu persona rígida. Su molestia no es evidencia de que estés equivocado. Es evidencia de que estás cambiando el patrón. Señales de que está funcionando, empezarás a sentir pequeños momentos de paz interior. Momentos donde tu self susurra, gracias por escucharme finalmente. Esos momentos son oro psicológico puro. Recapitulemos lo esencial, no atraes personas que solo te buscan cuando necesitan algo porque seas débil o porque el universo sea injusto. Las atraes porque construiste una persona de disponibilidad tan perfecta, tan sólida, que ahora esa máscara social traiciona tu self verdadero cada vez que funciona. Y aquí está el insight final que quiero que te lleves, romper ese patrón no es convertirte en egoísta. Es permitir que tu self verdadero finalmente respire. Es entender que puedes ser generoso desde la libertad, no desde la prisión de una identidad construida hace décadas. La verdadera compasión surge del self libre, no de la persona obligada. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es esa persona específica que solo te busca cuando necesita algo, y qué límite concreto necesitas establecer esta semana? Me interesa genuinamente conocer tu situación. Si este vídeo removió algo profundo en ti, déjame un like. Si conoces a alguien atrapado en este patrón, compártelo. Y si quieres seguir explorando la psique humana con la profundidad que merece, suscríbete y activa las notificaciones. Yo, Carl Jung, escribí algo que sintetiza todo esto perfectamente, no soy lo que me pasó. Soy lo que elijo convertirme. Tu persona no eres tú. Es solo la máscara. Debajo está el self, esperando que lo redescubras. Hasta la próxima.